Hola, sea bienvenido a nuestro curso de teología, nuestro curso básico de teología. Estamos hoy con la clase de composición bíblica. Quiero acordarle que después de este video habrán preguntas abajo que vos tenés que responder y enviar. Si tenés alguna duda acerca de la materia que estamos exponiendo acá, puedes preguntar directamente a su maestro, que él te va a sacar las dudas, ¿sí? Composición bíblica. ¿Qué es la Biblia? La Biblia, aunque muchos tengan como un libro único, la Biblia es una composición de varias literaturas. Su nombre en griego viene del término biblios, que significa composición de libros. La Biblia es también una colección, una compilación de libros sagrados que contiene las historias, doctrinas, códigos y tradiciones que guían a los cristianos, basados en la traducción judía y difusión del Evangelio. La Biblia fue escrita por unos 40 hombres durante el periodo de aproximadamente 1600 años en el largo de la historia antigua. El primer libro de la Biblia, en Génesis, fue escrito alrededor de 1445 a.C. El último libro es Apocalipsis, escrito alrededor de 90 a 96 originalmente después de Cristo. Originalmente él fue escrito en hebreo, arameo y griego, lenguas totalmente distintas hoy. Hasta mismo el griego que se habla hoy es un griego distinto de lo que fue escrito la Biblia. La estructura de la Santa Biblia. La Biblia está dividida en dos partes principales: Antiguo Testamento, que son los 39 libros, que son todos los libros escritos del siglo XV a.C. hasta el nacimiento de Cristo. Contiene la ley de Dios dada a Moisés, la historia del pueblo de Israel y sus reflexiones, así que como la predicción de la venida del Mesías que tuvo lugar con la venida de Jesucristo. Nuevo Testamento es la segunda composición de la Biblia, tiene 27 libros, que son todos los libros escritos después de la venida de Jesús hasta el final del siglo I después de Cristo. Trae la vida, las obras de Jesucristo, la creación y expansión de la iglesia, así como documentos para la formación del pueblo cristiano. El Antiguo Testamento. Los cristianos consideran el Antiguo Testamento, Tanakh para los judíos y Septuaginta para los griegos, como la historia de la creación. Esto se debe que tienen historias relacionadas con la creación del mundo y los eventos del pueblo hebreo hasta aproximadamente 445 a.C. Hay dos versiones del Antiguo Testamento que circulaban alternativamente en los tiempos de Jesús y los apóstoles. El canon hebreo o canon palestino, escrito en hebreo, que consta de 39 libros. Esta versión excluye los libros llamados deuterocanónicos. Alexandre Canon, versión de los 70 o Biblia Septuaginta. Esta versión fue escrita en griego y contiene el canon hebreo. Además, ella también contiene los libros deuterocanónicos, llamados libros apócrifos por la tradición protestantes, como Tobías, Judith, primero y segundo libro de Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Ambos los cánones tienen un orden, distribución y títulos diferentes. Las iglesias católicas ortodoxas reconocen el canon alejandrino o la versión de los 70. Las iglesias protestantes o de inspiración luterana o reformadas usan el canon hebreo o palestino. Nuevo Testamento. Del griego, kaine diateke, es el nombre dado a la colección de los libros que compone la segunda parte de la vida cristiana. El Nuevo Testamento presenta las enseñanzas y la persona de Jesús, así como los eventos que originaron el cristianismo del primer siglo. Los cristianos consideran el Antiguo y Nuevo Testamento como la misma escritura sagrada. El Nuevo Testamento es una colección de textos cristianos originalmente escritos en griego koiné o griego popular. En casi todas las tradiciones cristianas actuales, traducciones cristianas actuales, el Nuevo Testamento consta de 27 libros.
El Nuevo Testamento también, o Nuevo Pacto, es una expresión utilizada por los cristianos para indicar el nuevo pacto establecido por Dios con los hombres a través de Jesucristo. Los textos tienen un entorno semítico, o sea, de contexto familiar y como trasfondo histórico. Los libros del Nuevo Testamento sirvieron como fuente de teología cristiana. Esta colección de 27 libros influenció no solo la religión, la política y la filosofía, sino que también dejó su huella permanente en la literatura, el arte y la música. Esta colección de textos también incluye 13 cartas del apóstol Pablo, la mayor parte de la obra, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narraciones de la vida de Cristo, enseñanza, la muerte de Jesucristo, conocidos como los 4 evangelios. También hay los hechos de apóstoles, narrativa del ministerio de los apóstoles y historia de la iglesia primitiva. Además, algunas epístolas universales menores escritas por varios autores y que contienen un contenido que contienen resolución de conflictos y otras pautas para la iglesia cristiana primitiva. Finalmente, como último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis o la revelación del apóstol Juan. No todos estos libros fueron aceptados inmediatamente por los primeros cristianos. Algunas de estas cartas fueron disputadas en la antigüedad, como Apocalipsis de Juan y algunas epístolas católicas menores. O epístolas universales menores, de las cuales incluyen 2 Pedro, San Judas, Santiago, 2 y 3 de San Juan. Sin embargo, gradualmente se unieron a la colección existente que fue aceptada por los cristianos, formando el canon del Nuevo Testamento. Con eso terminamos nuestra primera parte de la composición bíblica. Vamos a seguir con la clase de inspiración divina, la inspiración, autoridad, revelación y conducción de la escrita bíblica. Importante que cuando termines este video, que responda las preguntas que tienen acá abajo en el formulario y se le envíe para que tenga su calificación de la materia. Dios le bendiga, que sigas creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Gracias por su participación. Un fuerte abrazo.